Vamos a Hechos, capítulo 13, y mientras que buscáis Hechos capítulo 13, recordaros, hermanos, que el domingo pasado empecé a predicar acerca de Bernabé. El título de la predicación del domingo pasado y el de hoy es Bernabé, el hombre que confiaba en los demás. La semana pasada fue la primera parte, hoy la segunda parte. Bernabé, el hombre que confiaba en los demás. Y recordaréis lo que tuvisteis presente, o aquello que si lo habéis podido ver en YouTube o en el grupo de la iglesia, estuvimos hablando de tres cualidades acerca de Bernabé. La primera es que Bernabé fue un hombre generoso. Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Era de Chipre, levita, un activo muy importante en la historia de Israel. Y conoció a Cristo, no sabemos exactamente cómo lo conoció, la Biblia nos dice cómo conoció a Cristo, podemos tener varias hipótesis, pero en realidad no sabemos cómo él llegó a tener una relación con Jesús. Y él tenía una propiedad, y vio la necesidad en Jerusalén de sus hermanos en la fe, que por creer, por ser cristiano, pues se tuvieron que ir, le quitaron su tierra, sus pertenencias, muchos empezaron a vivir en la pobreza, por haber creído en Cristo, por la persecución, y llegó un momento en que él vendió sus propiedades, vendió su casa, y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles lo administraran y dieran el dinero a quien ellos creyesen oportuno y de la manera que creyesen oportuno. Y le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, el que consuela. Me parece un nombre precioso. Me parece realmente cómo la iglesia ya empezó a ver cómo este hombre consolaba. Por eso le pusieron ese sobrenombre, ¿no? En vez de José, le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Y vimos que era un hombre generoso, porque solamente los hombres generosos pueden vender su propiedad, como lo hizo él, vender su propiedad, y dio hasta el último céntimo. No se quedó con nada, como pasó con Ananías y Zafira, que se quisieron quedar con una parte. Él lo vendió todo para la obra del Señor. Después vimos también, un poquito más adelante, vimos que una de las características que tenía Bernabé es que confiaba en la gente, y confió en Pablo. Pablo conoce a Cristo en el camino a Damasco, como sabéis. Pasa un tiempo, Pablo llega a donde están los apóstoles reunidos en Jerusalén, quiere visitarlo, quiere estar con ellos, pero no se creen que se ha convertido. No creen que realmente haya creído en Cristo, y le tienen miedo y no quieren hablar con Pablo. Claro, y yo lo entiendo desde un punto de vista humano. Yo estoy allí y tampoco quiero hablar con Pablo, porque lo mismo pienso que era una treta, que me estaba engañando, que podía ser una trampa para coger a los apóstoles, en fin. Y sin embargo, Bernabé, el hijo de consolación, confió en él, y él se presenta delante de los apóstoles diciendo: yo creo en este hombre, y yo creo que se ha convertido, yo lo conozco, sé que Cristo ha cambiado su vida. Y él confió en Pablo y abrió las puertas para que Pedro, para que Juan, para que Natanael, para que Judas, para todos pudiesen realmente llegar a conocer, saber quién era el apóstol Pablo. Y es interesante porque después Pablo, que fue objeto de la confianza de Bernabé, Pablo también hizo lo mismo. Pablo aprendió a confiar en la gente, y Pablo confió. Si tú te puedes saber las epístolas que él escribe, Pablo confió en Epafrodito, en Tito, en Timoteo, en Aquiles, Priscila, en un montón de gente confiaba y les daba oportunidades también para la obra de Dios. Por lo tanto, vimos la semana pasada que era un hombre generoso, que confió en Pablo, y vimos también que la propia iglesia de Jerusalén, con el paso del tiempo, vio en él cosas con las que podían confiar. Que hay un momento en que cuando se produce la persecución, los cristianos salen de Jerusalén, salen de toda Judea y empiezan a predicar el evangelio por todas partes, porque se había provocado una persecución contra ellos. Y van por todos sitios, llegan a un pueblo, a un sitio, Antioquía, que era un sitio gentil, y llegan a Antioquía de Pisidia, y ahí empiezan a compartir el evangelio. Y hay un grupo de personas que se convierten con la predicación de todos estos creyentes que habían salido en la dispersión, perseguidos, ¿no? Y predicando. Y llega un momento en que la iglesia de Jerusalén se entera que en tal sitio, en Antioquía, hay un grupo de creyentes gentiles. Ya no eran judíos, eran gentiles. Y entonces ellos están diciendo: está pasando algo allí en Antioquía, está ocurriendo algo, el Espíritu Santo está moviendo y queremos ver lo que está pasando.
y comisionan a Bernabé. Es decir, la propia iglesia de Jerusalén, los propios apóstoles, confiaban también en él, confiaban en su capacidad para entender, discernir y ver la obra del Espíritu Santo allí en Antioquía. Y lo comisionan, y él va con la autoridad pastoral, la autoridad de los apóstoles, para ver lo que estaba pasando. Y cuando llegan allí, él se queda sorprendido, se queda maravillado de ver la obra de Dios entre los gentiles. Él podía haber dicho, entre los gentiles, esto no está bien, aquí hay que hacer algo, pero se alegró con lo que estaba pasando allí en Antioquía. Vimos también que en ese texto, en el capítulo 11 de Hechos, vimos que Bernabé tenía tres cualidades impresionantes. Se nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre bueno y que era un hombre lleno de fe. Un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe. Ojalá a nosotros se nos calificara así. Ojalá a todos los que estamos aquí se nos calificara como personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Y después vimos también que fue un hombre sabio. Él se encuentra en la iglesia y ve que hay mucho trabajo, que son todos nuevos convertidos. Hermano, que estamos hablando de nuevos convertidos. No estamos hablando de personas que llevaban 5, 10, 15, 20 años, estaban recién convertidos. Y él llega aquí y dice, esto es mucho trabajo para mí, ¿qué voy a hacer? Les voy a enseñar, que hay mucha gente. Y él dice, yo conozco a Pablo, y Pablo tiene más capacidad que yo, Pablo es un maestro. Pablo puede hacer una labor aquí realmente importante, y en vez de quedarse él allí, en vez de, digamos, hacerse el pastor de la iglesia, en vez de asumir la responsabilidad, a él le preocupa la iglesia, a él le preocupa la gente, él no se deja guiar por el posible prestigio que podía haber tenido por ser el líder allí en la iglesia, y va en busca de Pablo. Sale en busca de Pablo, hasta donde vivía Pablo, lo busca, lo encuentra y se lo trae otra vez allí. Pasaron semanas en la búsqueda de Pablo porque necesitaba ayuda para enseñar. Necesitaba ayuda para que la iglesia en Antioquía creciese en madurez. ¿Y quién mejor que Pablo? Era un hombre extremadamente sabio para hacer eso. Hay que conocerse muy bien, hermano. Hay que conocerse muy bien por dentro para saber hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas. Para saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hay que conocerse muy bien para saber cuáles son tus dones y cuáles no son tus dones. Y él sabía que la ayuda de Pablo era imprescindible para que esa iglesia creciera en conocimiento, en santidad, etc. Y lo buscó, porque él le preocupaba más el crecimiento de los creyentes que él mismo. Esto fue lo que vimos un poquito la semana pasada, un resumen de lo que vimos la semana pasada. Pero este hombre fantástico, maravilloso, este hombre que confiaba en los demás, este hombre generoso, este hombre, su historia sí que en el libro de los Hechos y en el capítulo 13, en los versículos 1 al 5, sigue su historia y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Fijaros, hermanos y hermanas, que aquí encontramos, es la cuarta vez que encontramos acerca de Bernabé, y encontramos algo muy interesante. Si tú vas un poquito más atrás, no vamos a entrar en eso ahora, pero si tú vas un poquito más atrás, tú podrás ver que hay un momento que está en Antioquía y hay un hambre en Jerusalén, están pasándolo mal, hay hermanos que tenían necesidad y se levanta una ofrenda. La iglesia de los gentiles levantan una ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén. Cosa que la iglesia de Jerusalén incluso se había hecho una profecía, Agabo, sabían que iba a haber un hambre en la tierra. La iglesia lo está pasando mal también. La iglesia gentil levantan ofrenda y condicionan a Pablo y a Bernabé para que vayan a Jerusalén a llevar la ofrenda. Eso es lo que está hablando los capítulos anteriores. Y llevan a Jerusalén y están un tiempo allí llevando la ofrenda. Pero después vuelven a Antioquía y están allí durante un tiempo. En ese tiempo están ministrando, están enseñando, están predicando, están con la iglesia allí, están formando la iglesia, y una de las cosas que hacen era formar líderes.
formar líderes en la iglesia. Y fijaros que dice que cuando ellos están allí, hay una cosa que nos dice el texto, es que en la iglesia que ellos habían participado, que ellos estaban enseñando, había profetas y maestros. Es decir, ya ellos estaban viendo los dones de la gente, los dones de la persona, están allí enseñando los dones, están viendo a aquellos que tienen dones, y entre ellos, aparte de ellos dos, encontramos a Níger, a Simón, que se llama Níger, que por lo visto Níger, según parece, viene de un nombre que es negro, el hombre era negro, era de color negro, posiblemente de alguna parte de África, y pues este hombre había conocido a Cristo y estaba allí, y ven en él un don como es el de profeta o el de maestro. Después estaba Lucio de Cirene, y después también estaba Manaén. Manaén era uno que se había criado, como dice el texto, se había criado con Herodes. Algunos dicen que realmente había pasado la infancia con Herodes, otros incluso llegan a decir que tenía un parentesco muy grande con Herodes, hasta el punto de llamarlo como una especie de hermanastro de Herodes, o por lo menos muy cercano a Herodes. Y estas tres personas estaban allí, no sabemos cómo llegaron allí, pero conocen a Cristo y desarrollan sus dones. Y la iglesia está allí. Pasa el tiempo, Pablo y Bernabé están haciendo esa labor de pastores, de maestros en la iglesia, y mientras estaban en el culto, no sabemos exactamente cómo estaban en el culto, no sabemos exactamente porque no nos dice cómo ocurrió, pero mientras que estaban allí ministrándose esto al Señor y ayunando, ocurre algo que va a cambiar la historia. Ocurre algo que todavía hoy en día, en el siglo XXI, tenemos que estar dando gracias de lo que pasó. Y es que el Espíritu Santo hizo algo. El Espíritu Santo, dentro de este grupo variopinto, de personas variopintas, de muchos gentiles y de estos grupos de estas personas, el Espíritu Santo, en medio de la congregación, en ese tiempo en la iglesia, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que nos he llamado. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo? No lo dice. Tuvo una impresión, los componentes de la iglesia tuvieron una impresión, tuvieron una visión, se vio el nombre de Pablo y Bernabé, fue algo interno del Espíritu Santo que les dijo a cada uno. Fue Pablo y Bernabé que dijeron: hermano, el Señor nos está llamando. No sabemos exactamente cómo ocurrió, no lo sabemos, y también eso nos alegra, porque la Biblia no nos da un marco, solamente un marco, digamos, seguro de las cosas que ocurren. La Biblia nos dice cómo el Señor actúa, pero no nos da un manual de cómo hay que hacerlo. Ahí entra también la obra genuina del Espíritu Santo, cómo la iglesia también actúa, y vemos cómo el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra, a la cual llama, esa obra que sigue hoy en día. Es la primera vez que vamos a conocer de primera mano a unos misioneros. Es la primera vez, y somos testigos de este hecho histórico, de que la iglesia va a mandar. Ya había mandado a los misioneros. Técnicamente hablando, los misioneros ya existían, porque desde que salieron de Jerusalén, llegados perseguidos por la gente, por los religiosos, fueron por todo el mundo predicando, por aquella parte, Judea y Samaria, Jerusalén, fueron predicando el Evangelio. Los misioneros, la iglesia de a pie, los creyentes que se juntaban, iban por todas partes anunciando, eran los misioneros. Estaban allí yendo por donde quiera que iban, pero ahora nos encontramos, digamos, en una segunda fase muy importante, y esa segunda fase es gente que va a salir comisionada por la iglesia, mandada por la iglesia orando por ellos, la iglesia dándoles ayuda económica a ellos para poder salir, y todo comienza con lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dice: apartarme a Bernabé y a Saulo. Es interesante, hermano. Bernabé va a Antioquía para ver la obra de Dios allí. Bernabé va a Tarso a hablar con Pablo para que Pablo venga y entre los dos enseñar. Y ahora, al cabo del tiempo, el Señor los llama a los dos. Se podían haber quedado allí. Podían estar hasta que Pablo y Bernabé se hubiesen jubilado, se podían haber quedado allí durante un montón de años. Pero el Espíritu Santo los aparta, como si dijera: habéis llegado aquí, habéis hecho una obra, aquí ya hay sus líderes, ya tienen sus responsables, y ahora vais a ir a otra parte a hacer lo mismo. Vais a ir a otra parte a hacer una labor de misión, a predicar el Evangelio y a levantar también responsables en la iglesia.
Y eso es lo que está haciendo, lo que hace aquí el Espíritu Santo. Es interesante apartarme a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fiaron. El Espíritu Santo lo aparta. Apartarme a estos hombres. Yo quiero a estos hombres. Y ahora el Espíritu Santo los envía. Los envía a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo los aparta, el Espíritu Santo les guía y dice que llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Me encanta ese texto. Y supongo que a ti también. Me encanta, nos encanta ese texto. Nos abre la puerta de las misiones. Nos abre de la puerta de las misiones, nos abre la puerta de dos hombres que van a cambiar literalmente el mundo. Dos hombres que van a marcar una época y que van a marcar a partir de ahí lo que van a ser las misiones. Dos hombres llamados por el Espíritu Santo, dos hombres que la Iglesia comisiona, cree en ellos, confía en ellos, ora por ellos, ayuna por ellos, les pone las manos en señal de identidad y de que los van a mandar, les apoyan también económicamente, porque no había otra manera para poder hacerlo. Y una cosa que me llama la atención también de este texto es que tanto Bernabé como Pablo tenían una cosa muy clara. Muchas cosas que tenían claras, tenían una cosa muy clara. Anunciaban la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. No hicieron otra cosa. Si tú ves la vida de Bernabé y la vida de Pablo, tú podrás ver que continuamente estaban predicando la palabra, la palabra, la palabra, la palabra y la palabra. No estaban predicando de visiones, no estaban predicando de éxtasis, no estaban predicando de experiencias religiosas que le estaban pasando, o de un cierto misticismo que estaban viviendo, o de ciertas... No, ellos estaban predicando la palabra, la palabra, la palabra. Lo predicaban a los judíos y se lo predicaban a los gentiles. Estaban siempre predicando la palabra. Por lo tanto, vemos que Bernabé es un hombre que la Iglesia confía en él. Es un hombre espiritual, porque el Espíritu Santo lo aparta para la obra, lo aparta para la misión, lo aparta para hacer una labor realmente importantísima. Vemos que es guiado por el Espíritu Santo y es un hombre que anunciaba, que predicaba, que enseñaba la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos que es un hombre llamado por el Señor para la predicación de la palabra de Dios en lo que conocemos hoy en día como las misiones. Esto es lo que vemos en este texto. Pero fíjate en otra cosa también acerca de Bernabé, que a veces pasa desapercibido. Mira lo que dice en el capítulo 11, versículos 29 y 30. Capítulo 11, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, lo que estaba hablando antes, enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos. Capítulo 13, que lo hemos leído ahora, versículo 2. Ministrando al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Versículo 7 de este capítulo 13 dice que estaba con él, con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. ¿Os llama la atención algo en estos textos que hemos leído? ¿Quién aparece en primer lugar en estos textos? Bernabé. Y además con cierta lógica, porque Bernabé es el que está ahí, es el que ha ido a buscar a Pablo, es el que los apóstoles confiaban en él, es el líder reconocido, es el que conocen en Jerusalén, es el que tiene la confianza de los apóstoles. Por lo tanto, digamos, el que tiene la autoridad, el líder con el que podríamos llamar, es él. Él llama a Pablo y Pablo está, digamos, bajo la sombra de Bernabé, bajo el liderazgo de Bernabé. Es decir, todo estos versículos que estamos viendo, siempre es Bernabé el que aparece por delante. Siempre es Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, como debía ser.
porque era realmente la persona, digamos, por excelencia, que tenía más conocimiento, el que reconocía más, el que la Iglesia lo reconocía más, los apóstoles también, era el más conocido en ese momento, ¿no? Y el que hizo todo lo posible para que la Iglesia de Antioquía creciera, ¿no? Y la Iglesia de Antioquía, cuando levantan la ofrenda, dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero fijaros ahora, hermanos y hermanas, en estos textos. Capítulo 13, versículo 43. Capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron tal y tal y tal. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y el versículo 35 de ese capítulo dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Qué os llama la atención? ¿Está cambiado? ¿Está cambiado? Es interesante, hermano. Antes era Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo. Ahora es siempre que se menciona en primer lugar es Pablo. Y Bernabé es el segundo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque hay un momento, por la condición, por el carisma, por el llamamiento, por los dones, por el liderazgo, hay un momento en que Bernabé está aquí, Pablo está aquí, pero Bernabé, que es un hombre de Dios, es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno, un hombre lleno de fe, pero la personalidad, el llamamiento, el conocimiento, los dones que tenían Pablo eran impresionantes. Y en el ministerio que tenían los dos, salen a los viajes misioneros, van de sitio en sitio, de lugar en lugar. Y poco a poco, Pablo va llegando, va subiendo. No es que baja a ser Bernabé no baja. Bernabé es un hombre de Dios. Bernabé no baja en ningún momento, es un hombre que está ahí. Pero Pablo sí va subiendo en responsabilidades, sí va subiendo en conocimiento, sí va subiendo en asunción de liderazgo. Y poco a poco la gente va viendo ya no solamente Pablo y Bernabé, sino que Bernabé y Pablo, sino que está viendo a Pablo. Pablo va ocupando el lugar del liderazgo, va ocupando el lugar primero de cada vez que se menciona. Y esto es importante, esto es tremendamente importante porque encontramos aquí otra de las características de Bernabé, que es que, hermanos, yo creo que todos lo entendemos, ser segundo y pasar a ser un primero es relativamente fácil. Ser primero y pasar a ser segundo es más complicado. Esto es como cuando una persona es pobre y pasa a ser rico. Pues relativamente fácil, pero pasar de ser rico a ser pobre es muy complicado, porque te has acostumbrado a una forma de vida. Pues aquí encontramos que llega un momento en que Bernabé es el líder, es el que se menciona siempre por primera vez, y llega un momento en que eso cambia, y cambia cuando están los dos juntos, cambia cuando están los dos juntos, cambia, y a partir de ahora la gente empieza a llamar Pablo y Bernabé. ¿Se ve en algún momento en la vida de Bernabé algo de celos? No. ¿Se ve en la vida de Bernabé algo de que tuvo algo en su corazón con Pablo porque se le mencionaba a él una cierta envidia? No. ¿Se ve en la vida de Bernabé un mosqueo por eso con la gente? No. Lo que se ve en la vida de Bernabé es que él asumió eso, asumió el tema, asumió que este hombre tenía más dones, tenía un llamamiento de Dios muy claro, tenía una personalidad, tenía más carisma que él. Los carismas los reparte el Señor. El Señor es el que da a cada uno su don. Lo dice el apóstol Pablo en Corintios. A cada uno le da un don. Y hay gente que tiene 4, 5, 6, 7 dones, hermano. ¿Es culpa del receptor? ¿Es culpa de la persona que tenga 5 o 4? No.
porque es el Espíritu Santo el que lo da. Cada creyente tiene un don. Pero es verdad que hay creyentes en los planes de Dios, en la providencia de Dios, por lo que sea, que Dios le da a una serie de personas más dones que a otros. La persona que Dios le da más dones no es culpable de nada, porque no lo ha buscado, eso ha sido algo del Señor que lo está haciendo. Y se reconoce. En este caso, Bernabé estaba viendo a Pablo y estaba diciendo: este Pablo vale mucho. Este Pablo vale mucho. Este Pablo es un jabato. Este Pablo predica, enseña, ama a la gente, trabaja al máximo. Y ahí está. Entonces, él llega un momento en que ya no es el segundo, ya no es el primero, sino es el segundo. Y lo hace con extrema humildad. Lo hace con extrema humildad. No está diciendo en ningún momento, no rechina los dientes. No se enfada con nadie, no se enfada con Pablo. Oye, yo estaba antes, ahora que. No, sino que lo asume. Y siguen juntos el viaje misionero. Siguen juntos yendo por los lugares predicando el Evangelio y anunciando el Evangelio. Y no se ve entre los dos. Ojo, tampoco se ve en Pablo un sentido de orgullo. Tampoco se ve en Pablo, no se ve en ningún momento en que Pablo dijera: Bernabé, ahora me llaman a mí primero que a ti, yo sí me importa que tú. No se ve, O sea, los dos hombres sabían su papel. Los dos hombres aman al Señor profundamente. Los dos hombres son hombres de Dios desde la cabeza hasta los pies. Uno asume que el otro está cogiendo una responsabilidad y el otro asume que este hombre de Bernabé es fantástico. Es un hombre de Dios también. Y los dos están sirviendo y trabajando siempre. No hay celos, no hay contiendas, no hay peleas. Tampoco hay orgullo por parte de Pablo, ni pensamiento que es superior a Bernabé. Y esto es algo maravilloso, hermano. Porque vemos en Bernabé un sentido de humildad y un sentido de reconocer que el otro es más importante en este sentido, más importante que yo, y está ocupando un papel de liderazgo que antes no tenía yo, pero ahora lo está teniendo él. Me recuerda a una pareja, no sé si vosotros lo acordaréis, me recuerda a una pareja de la Biblia que él estaba destinado a ser rey. Con la muerte de su padre, él estaba destinado a ser rey. Eso es algo magnífico. Desde que tú naces, tú dices, tu padre es rey, y cuando tu padre muera, tú vas a ser el futuro rey. Y estaba destinado a ser rey. Pero aparece en escena otro hombre. Aparece en escena otro hombre, poeta, escritor, pastor, un hombre de Dios. Aparece en escena otro hombre y Dios le dice: David, tú vas a ser el futuro rey, no va a ser Jonatán, sino tú vas a ser el futuro rey. Y Jonatán, él va a ser el futuro rey porque humanamente le pertenece ser el rey. Y Dios le dice: no va a ser Saúl, no va a ser rey, pero es que su hijo tampoco. Vas a ser tú, David, el rey. Y Jonatán podría haber dicho que tú vas a ser rey, pero si el hijo del rey soy yo, ¡soldados! ¡Cogedlo! ¡A matarlo! Hombre, que quiero ocupar mi puesto. Podía haber hecho, Jonatán podía haber dicho que me quiere mi puesto. Imagina aquella época que con los reinos se las traían, vamos, se lo podía haber cargado. Pero Jonatán dijo: tú eres el hombre de Dios, yo no voy a reinar, vas a reinar tú. Y la amistad que hay entre David y Jonatán es una de las amistades más hermosas que aparece no solamente en la Biblia, sino en la literatura universal. Es una historia maravillosa de dos hombres que se amaban, se respetaban y se admiraban mutuamente. Y ahí está uno que humanamente, por genealogía, iba a ser rey, pero en el plan de Dios no lo iba a ser, iba a ser el ungido de Dios, el que Dios buscaba, el que Dios quería, que fue David. Y Jonatán lo reconoció. Jonatán no se agarró al puesto. Jonatán no dijo: no, yo quiero ser el rey, como su padre. Su padre sí quería continuar, pero Jonatán dijo: tú vas a ser rey, no lo voy a ser yo. Y de hecho se preocupó por él. Cuando Saúl quiso matarlo, lo ocultó. Cuando Jonatán muere, hay un lamento de David tremendo sobre Jonatán, también sobre Saúl. Hay un lamento de Jonatán, y él llora por Jonatán porque ha muerto. Él se empequeñeció. No le importó ser más pequeño que David, porque sabía que Dios tenía un plan con David y con él no. Y con él podía tener otro, pero no el de ser rey. ¿Os acordáis de dos hermanos que aparecen también en la Biblia? Dos hermanos que aparecen en los evangelios. Uno de ellos
el Señor conoce al Señor, conoce a Jesús, ha visto a Jesús, y llega a su hermano y dice: Pedro, Simón, he conocido al Mesías, he conocido a Jesús. Ven para acá, Simón, te voy a llevar a Jesús. Y lo lleva a Jesús. Y Jesús le dice: ya no será llamado Simón, será llamado Pedro. Y Pedro se convierte. Y Pedro conoce a Cristo, pero el que ha conocido antes ha sido Andrés. Andrés ha sido el que ha conocido a Cristo. Andrés ha sido el primero que ha recibido a Jesús. Andrés es un evangelista nato. Y Andrés lo primero que se dice a su propio hermano es: ven conmigo que te voy a presentar al Mesías. Y llega y Pedro se convierte. Y pasa la historia. Y Andrés es un hombre que la Biblia habla de él, pero en comparación con su hermano habla muy poco. De Pedro hay un montón. De hecho, Pedro escribió 2 libros, y es el apóstol que es del que se escribe más, del que se sabe más, juntamente con Juan. Y aquí está ahí. Y Andrés podía haber sido consumido también por la envidia. En todas las listas de los apóstoles, en las 4 listas que aparecen de los apóstoles, el primero que sale siempre es Pedro. Después salen los otros apóstoles, pero siempre es Pedro. Sin embargo, Andrés siempre sale a los 4, 5, 6, no recuerdo muy bien, pero no sale el primero, siempre es Pedro el que sale, el primero. Y Andrés podía haber dicho: pero si he sido yo quien te ha llevado a Cristo, si he sido yo, y tú ahora tienes más liderazgo que yo, y la gente te respeta más que a mí, y tú eres el primero en todo, incluso estás dentro de los tres que están siempre con Jesús, tú, Santiago y Jacob, y anda ya. ¡No! Andrés es un hermano que ama profundamente a Pedro y se alegra con lo que está pasando a Pedro, y se alegra de cómo el Señor está usando a Pedro, igual que Pedro se alegra de cómo Juan, de cómo Andrés también está siendo usado por el Señor para su gloria. A mí, yo no sé tú, hermano, pero a mí esto me parece maravilloso. Me parece maravilloso. 2 hombres de Dios, en este caso 2 hermanos, que luchan por la obra de Dios sin luchar entre ellos. Y están uno contento porque ha llevado a Cristo a su hermano, y el Señor ha hecho una obra preciosa en el corazón que tenía Pedro, ese corazón enorme que amaba profundamente a Jesús, al igual que ocurrió con David y Jonatán, como David también tenía ese corazón que amaba profundamente al Señor. Hermano, Bernabé no le importó pasar de ser el primero al segundo. No le importó pasar de ser el primero al segundo. Y estoy convencido, tampoco le hubiese importado llegar a ser el 10º o el 15 o el 20 o el 30. Estoy convencido, porque él sabía quién era. Él sabía quién era. Las personas que tienen dudas, que tienen celos de otros, las personas que envidian a otros o que se enfadan porque otros han llegado atrás, es porque no saben quiénes son. Porque una persona que sabe quién es, sabe lo que Dios está haciendo con su vida, aunque no salga en los medios de comunicación, aunque la iglesia no los conozca, aunque nadie hable mucho de ello hoy, cuando uno está sirviendo al Señor y trabajando al Señor, sabe lo que está haciendo y no hace falta comunicar. Y estoy seguro que Bernabé era un hombre que sabía lo que estaba haciendo y a lo que Dios le había llamado y lo que Dios estaba haciendo en su vida, igual que David y Jonatán, igual que Andrés y Pedro. Se cuenta la historia, no sé si alguna vez la habéis escuchado, la historia es una historia real, una historia de un pastor que tenía una iglesia bastante grande en Londres, y este pastor fue muy conocido durante mucho tiempo, era un hombre de una gran erudición, predicaba bien, la iglesia se llenaba, en sus mejores tiempos la iglesia se llenaba, pero este hombre ya envejeció y la iglesia poco a poco ya no era lo mismo, ya no tenía el poder de la predicación que tenía cuando era más joven, no tenía esa convicción a la hora de predicar, y poco a poco la gente pues empezó a alejar la iglesia para buscar otro lugar, entonces, porque digamos ya el hombre la gente se aburría con la predicación porque ya no era lo mismo. Y un día está allí en el culto, va a subir a predicar y la iglesia está casi vacía. Una iglesia que en sus buenos momentos, con él como pastor, habían llegado a 1.000 o 1.500, 2.000 personas, pues en aquel momento había 25 o 30 nada más. Y el pastor se sube a predicar y ve que solamente 25 o 30.
de 1000 y pico de personas, y el pastor dice, ya viejo, ya viejecito, ya el hombre ya, no sé, no recuerdo muy bien, pero el hombre ya tenía por más de 80 tenía, y este no se jubiló, y estaba allí, y el hombre le dijo, ¿dónde están los demás? Y uno de los diáconos, con mucho amor, con mucho cariño, para no hacerle daño, le dijo, pastor, los demás están en la iglesia de enfrente. Usted sabe que han puesto una iglesia enfrente. Y los demás han ido a la iglesia de enfrente porque hay un pastor joven. Y han ido a escuchar la predicación. Y el pastor se quedó así, cerró su Biblia, sus apuntes, se bajó del púlpito y dijo, hermanos, vamos a escuchar al nuevo pastor. Vamos a escuchar al pastor que está solamente cruzando la carretera en la iglesia. Y llevó a las ovejas que le quedaban para que escuchasen un pastor con más brío, con más... que estaba así en ese momento muy lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo. Eso lo hace muy poca gente. Eso lo hace muy poca gente. Hay personas que te dicen aquí, de nuevo, hay que ser muy altruista, ser muy noble, tener un corazón muy generoso para decir, hay un pastor que predica mejor que yo, vamos a escuchar, porque todos vamos a quedar, ustedes y yo también, vamos a escuchar. Y se fueron para allá. Así era Bernabé. Así era Bernabé. Bernabé fue un hombre que el Señor lo guió, fue un hombre llamado a las misiones, fue un hombre humilde, suficientemente humilde, y Bernabé también fue un hombre que luchó por la pureza del Evangelio. Mirad lo que dice en el capítulo 15, versículo 1 y 2 que antes hemos leído. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí estamos hablando también, hermano, otro momento histórico, otro momento realmente que estamos aquí por este puesto. Ojo, estamos aquí por eso. Si antes hemos visto en el capítulo 13 el momento de las misiones y cómo Dios dirige a 2 hombres para las misiones, con lo que eso va a influir en el mundo, aquí estamos en un momento muy importante, porque estaba en juego el Evangelio. Estaba en juego el Evangelio. Hasta ese momento la mayoría de los que se convertían eran judíos. Estaban allí en Jerusalén, estaban en Judea, se convertían los judíos. Cuando llega la iglesia en Antioquía, se convierten ya los gentiles, y los gentiles se van convirtiendo en Antioquía y en otras partes de toda aquella zona. Ya no solamente los judíos, sino los gentiles. Y hay unos hombres, los judaizantes, que decían, bueno, mientras que los judíos conocen a Cristo, no hay ningún problema, pero es que están conociendo a Cristo los gentiles. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y la ley, y las ceremonias, y las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, esto no puede ser. Entonces, estos judaizantes decían, muy bien, hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse. También hay que guardar ciertas ceremonias del Antiguo Testamento. También hay que hacer ciertas leyes dietéticas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo y Bernabé dicen, no. Aquí hay en juego una cosa que se llama la suficiencia de Cristo. Es solamente Cristo el que salva. Nada más Cristo el que salva. No salva a Cristo y la circuncisión. No salva a Cristo y las ceremonias. No salva a Cristo y la ley. No salva a Cristo, no, es solamente Cristo. Solamente Cristo. Estaba en juego el Evangelio, hermanos. Estaba en juego el Evangelio. Si no hubiese habido este concilio, si no hubiese salido lo que después salió, a lo mejor tú y yo hoy en día seríamos cristianos judaizantes, seríamos judíos, a lo mejor tenemos una fe en Cristo, pero los hombres no tendríamos que circuncidar, las mujeres tendrían que tener un cierto aspecto, a lo mejor tendríamos que guardar las fiestas del Antiguo Testamento, con todo lo que eso implicaba, es decir, hubiéramos sido judíos cristianos. Y Pablo y Bernabé dicen, no. Hay que salvaguardar la pureza del Evangelio. Hay que salvaguardar la pureza del Evangelio. Y el Evangelio no se puede mezclar con ese tipo de cosas. El Evangelio es solamente
Cristo es el único que salva. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo. Estaba en juego la doctrina. Estaba en juego la salvación. Solamente por fe y no por obra. Porque si hubiese sido Cristo y la circuncisión, Cristo y el judaísmo, hubiese sido por obras. Pero Pablo y Bernabé tenían claro. Y llegan a Jerusalén, se lo comunican a los líderes allí en Jerusalén, se convoca una reunión, un concilio, el primer concilio que conocemos. Se convoca a un concilio y se lleva un tiempo hablando sobre el tema y después llega una resolución que todos conocéis también sobre el tema. Es decir, lo que yo quiero que veamos aquí es que Bernabé fue un hombre que se preocupó por la pureza del Evangelio. Por la pureza del Evangelio. Se preocupó para que la doctrina, para que Cristo, de una forma muy clara, era el único que podía salvar. No las instituciones, no las cosas, no las leyes, no las ceremonias, sino solamente Cristo era el que podía salvar. Dentro de este contexto, de esta situación, podemos entender mejor lo que dice en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es lo que estaba en juego. Aquí también estaban los judaizantes. Pablo se encontró siempre con los judaizantes y tuvo que luchar muy. De hecho, hoy en día siguen estando ahí. Siguen estando ahí haciendo su enseñanza. Y fijaros que Pablo está diciendo, y lo dice en 3 ocasiones, para seguir un evangelio diferente, versículo 6, otro evangelio diferente, versículo 8, y otro evangelio diferente, versículo 9. Y dice, no que haya otros, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir, cambiar el evangelio de Cristo. Hermanos, Bernabé fue un hombre que se preocupó por la pureza del evangelio. Y hoy en día, en el momento que estamos viviendo, la Iglesia está atravesando por un montón de cosas, buenas y malas. El otro día, el viernes del culto de oración y este bíblico, estuvimos viendo lo bueno que este fin de semana había bautismo en la playa de un grupo de iglesias. Este fin de semana un grupo de hermanos iban a salir a repartir folletos, que hoy lo preguntaré cómo ha ido en Trigueros, repartiendo evangelios allí en Trigueros. Y tú ves cómo la obra de Dios sigue avanzando. Hay bautismos, hay predicación de la palabra, y tú eso lo multiplicas por la obra de Dios en España y tú ves que la obra de Dios sigue avanzando. Y tenemos que dar gracias al Señor por eso, porque la obra de Dios sigue avanzando. Pero dentro de que la obra de Dios siga avanzando, siempre habrá falsos profetas, siempre habrá falsos hermanos, siempre habrá falsos predicadores, siempre habrá judaizantes que te digan Cristo y y el cristiano que conoce dice no es Cristo y es Cristo, es el único, es la suficiencia de Cristo. No es Cristo y solamente Cristo salva. No hay que guardar ninguna cosa. No hay que ir a ningún sitio de peregrinación, no hay que ir a Santiago de Compostela para ser salvo, no hay que ir a Fátima para ser salvo, no hay que ir a las fiestas del Antiguo Testamento para ser salvo, no hay que cortar el prepucio para ser salvo, no hay que comer una serie de comidas para ser salvo, solamente es Cristo. Y eso es lo que estaba luchando Pablo, y esto es lo que tenemos hoy en día. La gran lucha que tenemos hoy en día en el pueblo de Dios precisamente es esto: solo Cristo salva, solo Cristo salva, nada más que Cristo. Por eso vino Cristo a salvar a la humanidad. Y Bernabé y Pablo estaban tan preocupados por eso que fueron a Jerusalén a anunciar el tema y decir que hay gente que está diciendo que hay que guardar las ceremonias y que los hombres se tienen que circuncidar. No, solamente Cristo salva. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres valientes
que realmente digan, no se puede mezclar el aceite con el agua, porque son dos cosas completamente diferentes. Cristo, Cristo, Cristo. Punto. Punto. Así que fijaros, hermanos, que en esta tarde te he dicho otras 3 cualidades de Bernabé. Te he dicho que Bernabé fue un hombre llamado a las misiones. Y el mundo cambió. El mundo cambió cuando Bernabé fue llamado a las misiones juntamente con Pablo. Y hoy en día sigue habiendo misioneros que deben su llamado y todo lo que hace a este texto de Hechos 13, donde a partir de ahí se ve toda la obra de Dios en las misiones. Te he dicho también que a Bernabé no le importó pasar de ser el primero al segundo. No estaba tan engreído, no estaba tan lleno de sí mismo. No se creía tan importante. Lo importante era la obra de Dios, hermanos. Lo importante es la obra de Dios. No somos nosotros. Estamos muy confundidos cuando creemos que somos nosotros. Estamos muy confundidos cuando creemos que somos insustituibles. Estamos muy confundidos cuando creemos, me voy de aquí, pues ahora me voy de aquí, pero tú la que se valía, ¿no? Se van a dar cuenta de lo que... No somos nada. Somos siervos inútiles. No somos nada. La obra es de Él. Y a Él no le importó pasar del primero al segundo. No tuvo envidia de todos por parte hacia Pablo. Y en tercer lugar te he dicho que Bernabé luchó por la pureza de la obra. Y los creyentes hoy en día tenemos que seguir luchando por la pureza de la obra. Porque siempre habrá gente, siempre habrá personas que intentarán manipular el Evangelio, llevarlo a sus intereses y decir, el Evangelio esto, y esto también. No. Cristo es el único que sabe. Cristo es el que sabe. No. Y Bernabé fue un hombre valiente, igual que Pablo también lo hicieron. Así que, hermanos y hermanas, termino con este versículo en Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Y fíjate lo que dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y déjame resumírtelo. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. Amén. Y tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio, como lo hizo el hombre de consolación. Amén.